8 de la mañana con 5 minutos. Tenemos ahora a Salvador Romero. Es el presidente del Tribunal Supremo Electoral. Muy buenos días, don Salvador. Gracias por atendernos. Buenos días, don Salvador. ¿Cómo está? Gracias por atendernos. Buenos días, mucho gusto. Gracias. A ver, comencemos a hablar sobre el tema que ha comenzado a hablarse en relación a si el Tribunal Supremo Electoral tiene la potestad de hacer el cambio de elecciones pasando por encima la ley que ha promulgado la Asamblea Legislativa. Explíquenos esa figura legal, por favor. El Tribunal Supremo Electoral tiene la plena facultad y potestad para definir y fijar la fecha de la elección. Creo que es importante señalar y explicar la diferencia con lo que sucedió en marzo y en junio. En ese momento, sin desconocer ni renunciar a su atribución y a su capacidad para fijar la fecha de la elección, el Tribunal Supremo Electoral optó por una vía diferente, que era la de privilegiar el acuerdo, el consenso, el diálogo con todas las fuerzas políticas, porque estábamos ante una situación excepcional, que era la necesidad de postergar la fecha de la elección por la llegada de la pandemia a Bolivia. Es importante también un mensaje de unidad de los poderes del Estado. Es por eso que el proyecto de ley lo preparó el Tribunal Supremo Electoral, el Poder Electoral, lo aprobó el Poder Legislativo y estaba pensado, por supuesto, que esto concluya con la promulgación por parte del Poder Ejecutivo. Es decir, se buscó dar una señal muy fuerte de concertación de todos los actores alrededor de la fecha. Esto no significaba que el Tribunal Supremo Electoral resignara o renunciara a su competencia de fijar la fecha. En esta oportunidad, el Tribunal Supremo Electoral decidió el ejercicio de esta su atribución y competencia de una manera directa. ¿Y no era mejor mantener esa señal de unidad, esa señal de que los tres poderes que estos poderes del Estado trabajan conjuntamente y que definen la fecha de las elecciones a cabalidad y entendimiento de todos los poderes? En esta oportunidad se vio que era más complejo el escenario y que el Tribunal Supremo Electoral en esta oportunidad necesitaba una reacción más rápida y que permitiera definir rápidamente la nueva fecha de la elección en base, por un lado, a todos los informes científicos que había evaluado, que indicaban que era muy complejo llevar adelante la elección el 6 de septiembre, porque los informes y las proyecciones indican que el pico de la pandemia ocurrirá en algún momento entre las últimas semanas de agosto, los primeros días de septiembre, y de hecho es una realidad que todos estamos viviendo y sufriendo con la escalada de los casos. Esta fue la primera motivación. Y la segunda, la de fijar el 18 de octubre, porque esta es la fecha límite que nos permite cumplir con una sentencia constitucional que es muy clara, que indica que las nuevas autoridades deben estar elegidas y posesionadas en 2020. Y por lo tanto, si la elección se celebra el 18 de octubre, una eventual segunda vuelta sería el 29 de noviembre, y esto nos dejaría el mes de diciembre para cerrar el cómputo y posesionar a las nuevas autoridades, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo. Ahora nos llama la atención también el nuevo anuncio del Ministerio de Salud de que el pico de contagios en realidad va a estar centrado en octubre, lo cual podría abrir la puerta a una nueva modificación. ¿Qué posibilidad hay de eso, don Salvador? No, el 18 de octubre es la fecha definitiva del proceso electoral 2020. Hemos tomado esta definición en base a todos los informes científicos, incluidos los informes del Ministerio de Salud, y también por lo que señalaba en el otro punto, la otra vertiente, es decir, la necesidad de cumplir con la sentencia constitucional que indica que en 2020 deben estar posesionadas las nuevas autoridades del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Ahora, teniendo en cuenta que mucha gente habla de las elecciones, por ejemplo, en Centroamérica que se llevaron a cabo en
hace un mes aproximadamente, en la cual decantó en un toque de queda debido a un incremento importante de los casos. ¿Usted cree que se pueda llevar una elección sin que pueda haber una nueva explosión de casos? En el caso de República Dominicana, que tuvo su elección presidencial el 5 de julio, numerosas agencias verificadoras de noticias han señalado que estas informaciones no son del todo correctas, y es importante en un tema que es tan delicado ser muy preciso sobre este tipo de información. En República Dominicana se abrió en la recta final de la jornada de votación, poco antes, la posibilidad de que se realizaran numerosas actividades masivas de parte de las organizaciones políticas que parecen haber tenido un efecto sobre ese repunte de casos más que la jornada de votación. Bien. Ahora pasemos al tema del movimiento al socialismo, donde 3 agrupaciones políticas han denunciado que ha violado la ley electoral por haber comentado encuestas, teniendo en cuenta que existe un precedente en el cual se anuló a candidatos en el Beni, a Ernesto Suárez y demás, por haber cometido esta misma irregularidad. ¿Cuáles son los análisis que se están realizando por parte del órgano electoral para sancionar a este partido? El Tribunal Supremo Electoral ha conocido denuncias contra el movimiento al socialismo por la difusión de encuestas. También está procesando denuncias en el mismo sentido contra Juntos, Creemos y Comunidad Ciudadana. Es decir, en total son 4 organizaciones políticas que en el transcurso de la semana pasada han sido denunciadas por la misma figura. Vamos a dar una resolución, un fallo que esté apegada a la ley, pero estamos en este momento cumpliendo también el debido proceso, que es una etapa fundamental del Estado de Derecho. Todas las denuncias han sido puestas en conocimiento de las organizaciones denunciadas. Se les ha dado un plazo breve para que puedan responder a estas denuncias, plantear su posición. Esta posición será puesta en conocimiento de la parte denunciante y luego recién el Tribunal Supremo Electoral ingresa en el análisis de fondo del tema. ¿Cuáles son las sanciones a las cuales está plausible el movimiento al socialismo por esta supuesta infracción? Toda la normativa está contemplada dentro de la legislación electoral, todos los casos. Sin embargo, creo que es importante no adelantar ningún criterio sobre este caso, sobre las otras denuncias. Vamos a emitir un fallo que esté apegado a la ley y que siga el debido proceso. Bien, y finalmente, ¿qué sucede con el calendario electoral? ¿Vamos a volver a ampliar la fecha de empadronamiento para los jóvenes que van a cumplir 18 años hasta el 18 de octubre? Así es, los jóvenes tienen la posibilidad, aquellos que cumplan 18 años hasta el 18 de octubre, para poder empadronarse. Lo hacemos con la modalidad del empadronamiento permanente. Si hoy un joven acude a la oficina departamental del CERESI de su departamento, normalmente trabajan de manera muy cercana a los tribunales departamentales, podría inscribirse hoy. Bien, muchísimas gracias, don Salvador, por su tiempo. Muchas gracias, mucho gusto.